Hola chicos, sean bienvenidos de nuevo. Eh, Como les mencioné anteriormente, hoy lo que vamos a hacer es continuar con el problema del día de ayer. Este problema, pues, es el que tenemos en pantalla, es el que estábamos resolviendo, en el cual lo primero que hicimos fue, pues, definirnos el conjunto en el cual íbamos a trabajar, que era el conjunto que antes nos mencionaban, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Luego, también las operaciones, ¿cuáles son? También las definimos, que son las operaciones usuales de suma de dos vectores, en este caso de dos vectores en R2, y multiplicación por un escalar, de un escalar, perdón, por un vector, de forma usual, ¿cierto? Entonces teníamos eso. Eh, Tenemos varios axiomas, estuvimos comprobando algunos. Aquí pues, tenemos el primer axioma, llegamos a la conclusión de que efectivamente sí se cumplía. Luego, en el segundo axioma, pues también concluimos que se cumplía. El tercer axioma también se cumplía. Y el cuarto axioma es el que nos presentaba dificultades debido a que este elemento pues no estaba en el conjunto V que habíamos definido, ya que la segunda componente debe ser menor o igual que cero, cosa que no sucede eh, en este caso. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, aquí tenemos el primer axioma que no se cumple. Este axioma no se cumple. Entonces no es un espacio vectorial porque no se cumple uno de los 10 axiomas. Se deben cumplir todos. Vamos con lo siguiente. Entonces tenemos el cuarto axioma. Ahora, quinto axioma. El quinto axioma es la ley conmutativa de la suma de vectores. Eso quiere decir que yo puedo cambiar de ubicación. Bueno, si hago la suma, yo puedo cambiar de ubicación estos vectores. X más Y es igual a Y más X. Esa es la propiedad conmutativa. Esta sería la, la quinta, bueno, el quinto axioma. Y ahora en este, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprobar que efectivamente hay conmutatividad. Ah, bueno, entonces venimos y decimos, sean B sub 1 y B sub 2 pertenecientes al conjunto V mayúscula. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Sabemos por el inicio, por cómo definimos, en este caso, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, sabemos que van a tener esta forma. Entonces, esto ya lo sabemos. Desde el inicio lo definimos, que van a tener esta forma, obviamente cumpliendo con las restricciones que nos brinda este conjunto, que es que en este caso, la segunda componente sea menor que cero para los tres, pues, para los tres elementos de dicho conjunto. Entonces, se tienen que cumplir todas estas restricciones. Bueno, ahora vamos aquí, aquí. Bien, vamos aquí a la última diapositiva. Y por cómo definimos B sub 1 y B sub 2, recordemos, entonces, B sub 1, vamos a decir entonces, B sub 1 más B sub 2 es igual a, aquí tendríamos X1, Y1 más X2, Y2. Por cómo se define B1 y B2, ¿verdad? Con la restricción de que este Y1
y también y2 son menores o iguales a 0. Bien, ahora, según la definición de la suma de estos vectores, sería x sub 1 más x sub 2 y acá y1 más y sub 2. Ahora, estos de acá son números reales y estos se pueden conmutar porque sabemos que los números reales sí tienen esa propiedad conmutativa. Entonces, acá podemos conmutar x2 más x1 y acá y2 más y1. ¿Por qué? Porque los reales son acá sería porque si tenemos A y B que pertenecen a los reales, sabemos que los reales sí son un espacio vectorial. Como estos son un espacio vectorial, la propiedad conmutativa se cumple en este conjunto. Entonces ahí no hay problema porque estábamos definiendo que estos elementos que tenemos aquí pertenecen a los reales. Por eso explicamos el siguiente cambio. Ahora vamos a aplicar vamos a irnos como hacia atrás. Vamos a aplicar acá la inversa de la igualdad. O sea, nosotros sabemos por propiedades, en este caso de la suma usual para estos vectores, que se suma la primera componente más la primera componente aquí, segunda componente más segunda componente acá. Entonces, si nosotros separamos de nuevo este vector en una suma, acá me quedaría x2, y2 más x1, y1. Esto por pues la ubicación, ¿verdad? Aquí tenemos x2, y2 más x1, y1. Y esto es justamente b sub 2 más b sub 1. Entonces vemos que b sub 1 más b sub 2 es igual a b sub 2 más b sub 1. Se cumple el quinto axioma. Entonces este axioma sí se cumple. Ahora aquí esto se da debido a la definición de la operación de suma, ¿cierto? La definición nos dice que si nosotros tenemos, qué sé yo, usemos AB más aquí, C, D, eso es igual a A más C, B más D. Entonces ahí lo hicimos así como al revés, ¿cierto? Y pues así nos queda. Bien, aquí también usamos esa misma propiedad debido a que definimos que la suma, pues, era la suma usual, o sea, es esta la operación que se efectúa. Entonces se cumple el axioma 5. Ahora vamos con el próximo, el otro axioma. El axioma 5 ya está, ya tenemos que se cumple. Vamos con el axioma 6. Nos dice que si nosotros tenemos x perteneciente a v y alfa es un escalar, entonces alfa por x pertenece también a v. Ahora vamos a ver si se cumple este axioma que tenemos acá. Sería el axioma 6. Ahora, con respecto a este axioma, nosotros decimos sea b sub 1 perteneciente a v y alfa que pertenece en este caso a los reales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Veamos que para este caso, cuando nosotros tenemos alfa por b sub 1, esto es igual a, vamos a ver aquí, alfa por b sub 1, esto es igual a alfa por x sub 1, y sub 1. Bien, por la definición que tenemos de producto de escalar por vector, lo que va a suceder acá es que este escalar se va a distribuir entre cada componente de este vector.
Así que lo que pasa es que esto se distribuye. Bueno, al distribuirse, ¿qué sucede? Nos quedaría acá alfa por x sub 1, coma, alfa por y sub 1. Y aquí viene lo interesante. Recordemos, como b sub 1 pertenece al conjunto V mayúscula, entonces pasa que la segunda componente es menor o igual que cero, tal cual se define el conjunto V, ¿verdad? El conjunto de pares ordenados x, y, tal que x y y son pertenecientes a los reales y y es menor o igual que cero. Entonces eso es lo que pasa. Ahora, note que aquí es lo importante notar lo siguiente. Note que en primer lugar acá alfa por y1, eh, bueno, sabemos que y1 es menor o igual que cero, ¿cierto? Este es menor o igual que cero por cómo se define el conjunto V mayúscula. Eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por alfa a ambos lados? Bueno, aquí tenemos que usar una propiedad de los números reales. Esta propiedad es una que ya conocemos. Entonces, aquí lo que pasa es que hay dos casos. Existen dos casos. Eh, entonces, entonces, los dos casos son los siguientes. El primero es, ¿qué pasaría si alfa es mayor o igual que cero? Si alfa es mayor o igual que cero, aquí vamos a decir, entonces va a suceder que alfa por y sub 1 es menor o igual que alfa por cero y esto es igual a cero. En otras palabras, alfa por y sub 1 es menor o igual que cero. Bueno, es el otro caso, vámonos al otro caso. En el otro caso sería, ¿qué pasa si alfa menor que cero? Y ahí es donde viene lo interesante. Según propiedad que nosotros conocemos de los números reales, cuando tenemos este caso, pasa lo siguiente, se le da vuelta aquí a la desigualdad. Entonces acá vemos que no es cierto que para todo valor de alfa, pues este elemento va a pertenecer al conjunto V. Entonces decimos acá, para alfa menor que cero, alfa por b sub 1 no pertenece al conjunto V. No pertenece porque en ese caso la segunda componente, esta de acá, sería mayor o igual que cero. Ahora, mayor o igual que cero, ¿cierto? Pero según la definición del conjunto V que nosotros tenemos, debe suceder que la segunda componente es siempre menor o igual que cero, cosa que no sucede. Entonces, si no sucede, significa que este elemento no estaría en el conjunto V. Entonces, para todo valor de alfa, no se cumple pues, este axioma. Vean que acá nos dicen que alfa es un escalar, pero no nos dan ninguna restricción sobre este escalar. Entonces, tiene que cumplirse para todo valor de alfa, que en este caso, pues, no se cumple para todo valor de alfa. Entonces, para alfa menor que cero, alfa por v sub 1 no pertenece al conjunto V mayúscula, entonces no se cumple este axioma. Vamos a decir, este axioma no se cumple, lo vamos a colocar acá con una X, no se cumple. Entonces este axioma no se cumple. Bien,
Vamos a colocar aquí. No se cumple axioma 5. Ahora vamos con el siguiente. Perdón, este es el axioma 6. Me había pasado ahí. Axioma 6. Vamos con el siguiente axioma. Ahora el siguiente axioma ya sería el axioma 7. El axioma 7 nos habla de si X y Y están en V y alfa es un escalar. Entonces pasa que se puede distribuir acá este alfa, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede. Veámoslo. Sería el axioma 7. Vamos a decir lo siguiente. Sean B sub 1 y B sub 2 pertenecientes al conjunto V mayúscula. Y alfa perteneciente a los reales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En realidad nos interesa, en este caso, saber qué sucede cuando hacemos esta operación. ¿Será que si se distribuye este alfa? Entonces vamos a hacer esto. Sería alfa por, aquí tendríamos x1, y1 más x2, y2. Bien, ahora esto de acá es igual a alfa por x1 más x2, y1 más y sub 2. Y acá se distribuye por la definición de las operaciones, ¿cierto? Se distribuye este alfa entre cada uno de estos elementos. Entonces aquí me quedaría esto igual a alfa por x1 más x2, alfa por y1 más y2. Eso nos queda aquí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, como estos ya son números reales, o sea, aquí lo que tenemos son números reales y ya sabemos que los números reales es un espacio vectorial, entonces ahí sí usamos la propiedad. Entonces, esta propiedad se justifica porque los reales forman un espacio vectorial con las operaciones usuales que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces aquí sí va a haber distribución del producto sobre la suma y acá me quedaría alfa por x sub 1 más alfa por x sub 2. Aquí me queda alfa por y sub 1 más alfa por y sub 2. Y de ahí pues lo opuesto, ¿verdad? De lo que hicimos anteriormente. Sumamos acá de un solo, o sea, sumamos primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Ahora vamos a descomponerlo de la siguiente forma. Vamos a decir, esto sería igual a alfa x1, alfa y1 más alfa x2, alfa y sub 2. Y acá esto sería igual a alfa, factorizando, ¿verdad? Factorizamos el alfa, alfa x1, y1 por la definición de multiplicación, más alfa de x2, y2. Y esto de acá resulta ser nada más y nada menos que alfa por b1 más alfa por b sub 2. Por lo tanto, se cumple el axioma 7, ¿verdad? Entonces tenemos un axioma que se cumple, vamos con el siguiente, que sería
el axioma 8. Ahora tenemos un elemento que está en el conjunto V y tenemos alfa y beta escalares. Entonces venimos y decimos, bueno, este sería el axioma 8, sea B sub 1 perteneciente a V y alfa, beta perteneciente a los reales. Ahora, los escalares pertenecen a algún conjunto. Este conjunto, pues, depende, ¿verdad? Depende de, de con respecto a qué estemos trabajando. Entonces, aquí este conjunto varía. Pero por lo general, en este tipo de problemas, el conjunto usual son los reales, por lo general, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos eh, alfa más beta por X. Entonces, vamos a ver aquí. Sería alfa más beta por B sub 1. Eso es igual a alfa más beta por el vector x1, y1. Ahora, aquí, ¿qué pasa? Por la definición del producto, esto sería igual a lo siguiente. Aquí sería alfa más beta. Este elemento se va a distribuir entre, bueno, este término se va a distribuir entre cada componente, ¿verdad? Entonces, acá sería alfa más beta por x1, alfa más beta por y1. Ahora sí, estos son números reales. Entonces, como son números reales, ahí aplicamos pues las propiedades que nosotros conocemos de los números reales. Sabemos que los números reales son un espacio vectorial. Entonces, ahí sí podemos hacer esto de distribuir sin ningún problema, porque los números reales son un espacio vectorial. Bueno, entonces de ahí nos quedaría aquí alfa por x1 más beta por x1, aquí alfa por y1 más beta por y1, y esto es igual a, sería alfa por x1, eh, alfa por y1 más beta por x1, beta por y1, y de ahí podemos sacar como factor este alfa, ¿cierto? Entonces, saco alfa y acá me queda x1, y1, más saco beta y acá me queda x1, y1. Y después de eso hay que notar lo siguiente. Notemos que este de acá es nada más y nada menos que B1 y este de acá también es B1. Entonces ya de ahí, pues ya podemos concluir que se cumple el axioma 8, ¿verdad? Entonces, vean, alfa más beta por B1 es igual a alfa por B1 más beta por B1. Entonces, por lo tanto, acá lo vamos a resumir. Alfa más beta por B1 es igual a alfa por B1 más beta por B1, que es lo que se nos dice acá en este axioma. La ley distributiva de, bueno, el producto sobre la suma. Así que acá podemos decir, por tanto, se cumple el axioma 8. Menos 6, 7, 8. Ahora vamos con el axioma 9. El otro axioma.
Y es que, bueno, esta es como una ley asociativa, ¿verdad? De la multiplicación. El axioma 9 me dice, en este caso, aquí creo que hay un error de dedo. Ya lo vamos a corregir. Creo que hubo un error de dedo aquí en este axioma, pero vamos a escribir esto. Sea B sub 1 perteneciente a V y alfa, beta perteneciente a los reales. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, aquí me hablan de una ley asociativa, pero antes de esto quiero que noten que al parecer aquí en el resumen hay un pequeño error de dedo. Vámonos a ir aquí. Vean que en realidad aquí sí está bien escrito. Ahí fue un error que tuvo el autor cuando escribió el libro, ¿verdad? Los que tradujeron el libro. Eh, Colocaron el paréntesis hasta aquí y no es hasta ahí, sino que es hasta acá, ¿verdad? Entonces, ahí tomen nota que esto es un error de dedo que cometieron ya en la parte del resumen de esta sección. Entonces, ahí no vayan a confundirse. Tomen este. Así que acá lo que queremos ver es qué pasa cuando nosotros tenemos alfa, y acá tenemos beta por b sub 1. Entonces acá sería esto igual a alfa por beta, y beta en este caso es x1, y1. Bueno, ahora distribuimos este beta y me quedaría, hacemos primero lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Entonces me quedaría beta x1, beta y1. Bien, ahora por propiedades de la multiplicación de escalar por vector, entonces ahora este alfa lo voy a distribuir entre cada componente. Y me quedaría acá, me queda alfa por beta por x1 y acá alfa por beta por y1. Ahora aquí podemos factorizar el alfa y el beta, podemos sacarlo acá como factor. Me quedaría x1, y1. Ahora, eh, aquí, este alfa y beta, podemos colocar acá entre paréntesis. Sería alfa por beta. Podemos colocarlo así, por B1. Bueno, entonces acá podemos sacar esto como componente y notamos que acá pues tenemos solamente la multiplicación de alfa por beta por B1, ¿verdad? Otra forma de hacerlo, si nosotros deseamos, es la siguiente. Entonces, acá tenemos alfa por beta, ¿cierto? Vean, aquí tenemos alfa por, y acá entre paréntesis, beta por B1. Entonces tenemos eso ahí. Llegamos a este resultado. Por otro lado, si lo queremos ver un poco más directo, por otro lado, es más evidente si lo hacemos así. Por otro lado, tenemos alfa por beta por B1, ¿cierto? Entonces, alfa por beta se hace primero la multiplicación de alfa por beta. Sería alfa por beta por B sub 1. B sub 1 es x1, y1. Y acá, como esta es una constante, o un escalar, mejor dicho, podemos distribuirlo sin ningún problema. Me quedaría alfa por beta x1, alfa por beta y sub 1. Y este elemento y este de acá son justamente iguales. Entonces, como son justamente iguales, nosotros ya prácticamente eh, terminamos este problema.
vean que estos de acá son iguales. Entonces, este de acá y este de acá son idénticos, ¿verdad? Son el mismo. Ya que son el mismo, desde ahí podemos decir que la igualdad se cumple. Esto es como lo hicimos con esta vuelta, como lo hacíamos en geometría y trigonometría, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las identidades? Que habían tres maneras de trabajar una identidad. Entonces, si nosotros tenemos una identidad, la identidad la podemos trabajar de las siguientes formas. Permítanme un momento. Entonces, la identidad se puede trabajar, si nos acordamos, de varias maneras. Una de las maneras es que yo tengo una identidad, tengo un A igual a B. Entonces, hay dos formas de llegar a concluir que esta identidad es verdadera. Una de ellas es tomar esta dirección. O sea, yo tomo A y a partir de A yo voy a llegar hacia B. Entonces, yo tomo A y llego a B. Esa es una manera. La otra manera es yo tomo B, al contrario, ¿verdad? Y llego hacia A. Entonces, esa es otra forma para demostrar las identidades, como lo hemos hecho en geometría y trigonometría. Y por último, la tercera forma es, permítanme aquí, eh, la tercera forma es, yo llevo a un punto C y también llego, en este caso, mediante B, también llego a ese mismo punto C. Entonces, cuando yo llego a este mismo punto a partir de A y a este mismo punto a partir de B, ahí concluyo que la identidad es cierta o que en realidad sí se cumple la igualdad. O sea, la identidad es verdadera. Entonces aquí es igual, nosotros tomamos A, llegamos a un punto C, tomamos B, llegamos a un punto C, y ya que llegamos al mismo punto decimos, es verdad. O sea, sí se cumple la identidad. Se cumple la igualdad, por tanto, y en este caso, pues decimos, por tanto, mm, alfa por beta b sub 1 es igual a alfa por beta por b sub 1. De ahí se cumple el axioma 9. Vamos ahora con el axioma 10, que es el último de los axiomas. Entonces, el axioma 10, ¿qué nos dice? El axioma nos habla de la identidad, de prácticamente la identidad multiplicativa. Entonces, para esta parte, en este caso, en este ejemplo, es bien fácil. ¿Por qué? Bien, porque estamos trabajando con este conjunto. Entonces decimos sea para este caso B sub 1 perteneciente a V. Bueno, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que B sub 1 es igual a X1, Y1, ¿cierto? Entonces, en esta parte hay que recordar las propiedades que tenemos de los reales. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por 1 es como si tuviésemos el mismo número. Entonces, aquí es como que estuviésemos multiplicando x1 por 1
y acá y1 por 1. Eso es lo que está sucediendo acá. Bueno, ya que tenemos esa multiplicación, ya sabemos que tenemos esta multiplicación. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, lo que sucede es que acá podemos sacar de factor común este 1, ¿cierto? Entonces acá me queda x1, y1, y este 1 sería la identidad del producto. Entonces acá tendríamos 1 por b1, y este de acá, este 1 es la identidad del producto. Eso quiere decir que 1 por b sub 1 es igual a b sub 1. Entonces lo que tenemos acá, ¿verdad? Por tanto, o digamos, por lo tanto, 1 por b sub 1 es igual a b sub 1. Y concluimos acá, de ahí se cumple el axioma 10. Bien, entonces acá tenemos los 10 axiomas ya resueltos. Tenemos todos los axiomas, los 10, y vemos que hay unos que se cumplen, otros que no se cumplen. Entonces acá tendríamos, bueno, el inicio, ¿verdad? Primero definimos el conjunto, las operaciones, después del conjunto y las operaciones, el primer axioma, vemos que efectivamente se cumple. Entonces, se cumple el primer axioma. Ahora, el segundo axioma también se cumple. El tercer axioma también se cumple. Acá ¿existe la identidad aditiva? Sí, existe. El cuarto axioma no se cumple porque no existe el inverso aditivo. El quinto axioma sí se cumple, ya lo vimos. El sexto axioma no se cumple. El séptimo axioma no se cumple, sí se cumple, perdón. El octavo también se cumple. El noveno también se cumple y el décimo también se cumple. Entonces, vamos a ver cuáles axiomas no se cumplen. Serían el axioma, vamos a ir acá, el axioma 6, al parecer no se cumple. Vamos a ver qué otro. Parece que era el 4. Hay dos axiomas que no se cumplen. El axioma 6 y el axioma 4. Entonces, vamos a concluir. Concluimos el problema diciendo lo siguiente. Permítanme que me ha trabado esta cuestión. Entonces acá decimos, ¿cómo no se cumplen el axioma 4 y 6? Entonces no se cumplen el axioma 4 y 6. Entonces, V no es un espacio vectorial.
Ahí concluimos. No es espacio vectorial y de ahí pues ya estaría terminado este problema. Entonces eso es la gran conclusión. Ahora, hay otro tipo de conjuntos con los cuales podemos trabajar. Bueno, aquí en el libro nos dan algunos otros problemas en los cuales podemos trabajar, en los cuales vamos a tener que encontrar si se cumplen o no estos axiomas. Entonces vamos a ver. El problema que estábamos viendo era este. Bueno, hay que aclarar otra cuestión. Las operaciones aquí no siempre van a ser las usuales. O sea, las operaciones que vamos a utilizar no van a ser siempre la suma o la multiplicación como nosotros las conocemos, sino que hay ocasiones en las cuales se definen de otra manera. Entonces vamos a ver si hay algún ejemplo en el cual vayamos a tener que realizar algunos cambios con respecto a las operaciones. Ahora, cuando ustedes no les especifican en realidad cuáles son las operaciones, entonces ahí nosotros sobreentendemos que son las operaciones usuales que nosotros conocemos o que ya se nos han definido anteriormente. Así que hay que tener esto en cuenta para la resolución de los próximos problemas. Ahora, como pueden ver, estos problemas se resuelven pues de una forma relativamente sencilla, pero lleva su tiempo realizar la comprobación de todos estos axiomas. Por la cuestión de tiempo no nos queda el espacio para resolver un problema más. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y mañana vamos a continuar resolviendo más de estos problemas. Vamos a buscar uno de ellos en los cuales tengamos que definir las operaciones de forma distinta para que no nos acostumbremos a realizar estos problemas con las operaciones usuales, debido a que cuando son operaciones diferentes nos tendemos a confundir. A veces eso va a ser lo más confuso cuando nos definen la suma de otra manera o nos definen la multiplicación de una manera completamente distinta a la cual estamos acostumbrados. Bueno, chicos, hasta aquí quedaría la clase, entonces voy a pasar